Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más al canal. Hoy toca socialismo, pero antes tengo que dar dos anuncios rápidos y breves. Uno es que la Asociación Cultural Héroes de Cavite anuncia la conferencia Blas de Lezo y la defensa de Cartagena de Indias para hoy. Hoy, 19 de marzo a las 7:30, en el aula es en Valladolid, ojo, en el aula San Agustín del Museo Oriental de Valladolid. Y os pongo el enlace de X, de Twitter, con el anuncio de la conferencia, Blas de Lezo y la defensa de Cartagena de Indias, en la descripción del vídeo. Y el segundo es que la Fundación de Naes convoca para el 22 de marzo, para el viernes, en Elche, el Observatorio de la Nación sobre Historia y Desmemoria. Dos mesas redondas que reunirán especialistas para discutir la desprotección del patrimonio histórico debido a las leyes de memoria histórica. En Elche, para el viernes, como decía. Y esos son los anuncios rápidos. Y ahora entramos en materia. Estas semanas pasadas hemos estado elaborando las distintas explicaciones, puntos de vista de las muy distintas facetas del complicadísimo fenómeno social que es el socialismo. Y en la última semana ahondamos en la parte biológica. Hoy voy a ir un poco más allá. Os había dicho en el último vídeo que hoy iba a hablar del socialismo y Kung Fu Panda. Os pido perdón porque lo voy a tener que retrasar un poquito. Está cerca ese vídeo que seguro que os llama la atención. Hay mucho más de... O sea, ya lo veréis. Hay mucho que hablar ahí. Pero antes necesito ahondar en el tema en un tema fundamental, porque hay otra faceta más y otra definición más que aportar sobre el socialismo y en concreto sobre el aspecto de que la mentira es una de las tres herramientas fundamentales de trabajo del socialismo. La mentira, las tres son la mentira, la violencia y el terror. Como decía Lenin, contra las almas, contra los cuerpos la violencia, contra las almas la mentira. Pero de las tres la más importante es la mentira. Y una vez más, hilando con lo que decíamos en el vídeo anterior y en otros vídeos anteriores, y con el hecho que os he comentado de que el socialismo en el fondo tiene un origen biológico, pues os voy a explicar por qué la mentira es una herramienta fundamental, la herramienta principal de trabajo de los socialistas, y además no pueden escapar a ella, no pueden evitar usarla, no lo pueden evitar. O sea, tienen que hacer un esfuerzo enorme de voluntad. Pueden hacerlo, pero no quieren hacerlo. Y ahora, hoy voy a explicar por qué. En otro vídeo, que no tenía, o sea, de otra serie, en el vídeo del miércoles pasado, si no me equivoco, argumentaba que no nos podemos fiar de los socialistas, que nunca nos podremos fiar de los socialistas. Y este es el motivo, nunca nos podremos fiar de los socialistas, porque su herramienta fundamental de trabajo, sin la cual ni siquiera son socialistas, o sea, para dejar de ser socialista, el requisito es dejar de utilizar la mentira de forma activa, o sea, dejar de vivir en la mentira y de creer en la mentira y de vivir en las mentiras, en las fantasías delirantes que utilizan los socialistas para sustentar su falsa identidad, sus identidades de socialistas. Básicamente, la mentira y el socialismo son uña y carne, están completamente imbricados. No pueden existir el uno sin el otro. No puede existir el socialismo sin la mentira, ni la mentira sin el socialismo. Entonces, vamos a ver de dónde parte eso. A ver, yo os había comentado que el cerebro humano es un órgano de supervivencia, no está pensado, no está diseñado originalmente para razonar, para la razón. Tiene la capacidad de razonamiento, pero no es su función principal. Su función principal es la supervivencia. Su función principal es mantenernos con vida. Vale, entonces el cerebro está continuamente buscando amenazas para evitarlas. Está continuamente percibiendo alrededor, vigilando alrededor, para evitar las amenazas y prevenirlas. Vale.
Si solo tuviéramos el cerebro del lagarto, pues el lagarto no hace elucubraciones, no proyecta, no imagina, no inventa, no fantasea, no cree en astrología, por ejemplo. No cree en la astrología, en el futuro y en la predicción de los astros. No inventa nada. Lo que ve es lo que hay. No imagina. Pero nosotros, amigo, nosotros tenemos la parte racional, la parte creativa del cerebro. Y nosotros imaginamos. Nosotros fantaseamos, nosotros elaboramos. Y toda esa parte increíble, maravillosa y espléndida de toda nuestra capacidad creativa, como todo lo que crea el ser humano, se puede utilizar de una manera positiva o de una manera negativa. Y las ilusiones, o sea, yo creo que probablemente los humanos no podemos vivir sin ilusiones, pero es que esas ilusiones, cuando toman prevalencia, cuando prevalecen, cuando se imponen, cuando preceden a la visión de la realidad, pueden convertirse en algo muy, muy tóxico. Muy tóxico. Y básicamente nos llevan a lo que hacen los socialistas, que es negar la realidad. Bueno, la cuestión es, voy a empezar por el principio, del matrimonio, de la unión, del acoplamiento, de la cópula, del, como queréis llamarlo, de la mente humana, tan creativa y tan imaginativa, tan capacidad de proyectar y fantasear, y la función del cerebro del lagarto de protegernos de cualquier peligro, o sea, del miedo, ¿vale? De la unión de la mente humana y el miedo, del matrimonio entre la mente y el miedo. En todo ser humano nacen dos hijos imaginarios, ¿vale? Dos hijos mentales. Tenemos todos dos hijos. El mayor se llama autoengaño. El hijo mayor de la unión de la mente y el miedo se llama autoengaño. Autoengaño es un tío tímido, retraído, poco sociable, no le gusta socializar, no le gusta relacionarse con los demás, prefiere estar en su casa a sus cosas, elaborando, pensando y hablando consigo mismo. Básicamente lo que hace autoengaño es negar las realidades que no le gustan, negar las realidades o los aspectos de la realidad que no le gustan o que le dan miedo y no quiere afrontar. Lo que hace es negarlos y decir o que no existen o que son de otra manera que a él le gusten más. A autoengaño le da miedo la realidad y no le da miedo lo que hay fuera de casa y no quiere salir. La hija pequeña, la hermana pequeña de autoengaño, se llama mentira. Mentira, por el contrario, es muy sociable. La mentira es muy sociable, le encanta salir, socializar, conocer gente, compartir experiencias, contarse chismes, hablar de los demás, hablar de las cosas que ha visto aunque no sean ciertas, hablar de sitios donde ha estado aunque no sea cierto, hablar de las cosas, de las muchísimas cosas que conoce aunque no conozca nada. Hablar, le gusta hablar, comunicar, comentar. Y es muy pizpireta y muy parlanchina. Autoengaño y mentira están presentes los dos en toda mente humana. Y están al cabo del día, o sea, están presentes en todo momento en nuestra vida diaria. ¿Qué ocurre? Que si tú le das prevalencia, le das prioridad a la falsa visión de la realidad que te ofrece autoengaño y a las mentiras inmundas que te cuenta mentira, a las trolas inmundas que te cuenta mentira,
acabas viviendo en una realidad paralela que no se corresponde con la realidad. Todos nos mentimos a nosotros mismos. Todos. En más o menos aspectos, en mayor o menor medida, todos nos mentimos a nosotros mismos sobre aquellas cuestiones que nos dan miedo, que no nos gustan, que apenas soportamos, que no soportamos o que, por el motivo que sea, no queremos afrontar. Nos mentimos a nosotros mismos sobre ellas. Elaboramos una explicación que no corresponde con la realidad y cuando algún día nos sentamos con un amigo, con nuestro padre, con nuestra madre, con alguien de confianza, con un terapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra, con un psicólogo más bien, con un sacerdote, y le decimos, mira, pasa esto, pues si esa persona nos quiere, si ese padre, esa madre, ese amigo, ese sacerdote, ese psicólogo es profesional, si nos quieren o son profesionales, nos dirán, nos ayudarán a ver la realidad, nos ayudarán a ver cómo son las cosas en realidad. Para eso vamos a terapia, para eso visitamos a un sacerdote, no me refiero en la confesión, aunque también, a un asesor espiritual. Y por una parte, cuanto más vivamos en la realidad, cuanto menos autoengaño tengamos, pues eso, más contacto en la realidad tendremos, más auténtica será nuestra vida, pero eso implica mucho valor. Sobre todo, mucho valor. Y la aceptación de que las cosas son como son y no como queremos nosotros que sean. Los enfados, cuando nos enfadamos, la inmensa mayor parte de los enfados, no todos, pero la mayor parte de los enfados provienen de nuestro rechazo a la realidad. Nos enfadamos cuando rechazamos que la realidad sea como es. No puede ser, no puede estar pasando esto, no me puede estar pasando esto, no me puedes estar haciendo esto, no me puede haber ocurrido esto, no puede ser que esto vaya a ocurrir, no me puedes haber dicho esto, ya sabéis. Como digo, todos nos autoengañamos a nosotros mismos en algún aspecto. Y todos mentimos. Todos mentimos en alguna ocasión. Por mucho que nos esforcemos, todos tenemos momentos de debilidad. Yo detesto la mentira. Detesto el autoengaño porque a mí me gusta vivir en la realidad. Y detesto la mentira porque a mí me gustaría ser plenamente sincero. Me gustaría ser capaz de vivir con una sinceridad plena, pero soy consciente de que es mi incapacidad por hacer las cosas con suficiente tacto, suficiente paciencia, suficiente habilidad, son las que me impide ser sincero al 100%, que es lo que me gustaría. Vale. La diferencia entre una persona normal, sana, que a pesar de ser normal y sana, practica el autoengaño y practica la mentira porque están presentes como digo, en la mente de todos los humanos y todos en alguna ocasión nos autoengañamos o en algunos aspectos nos autoengañamos y en alguna ocasión mentimos, todos. La diferencia es que un socialista vive en el autoengaño. Vive ahí. No es que lo sufra como parte de su situación vital, del hecho biológico que hemos comentado. No, es que vive en el autoengaño, se reboza en el autoengaño. La realidad no es como es, sino que es como él dice que es, como él imagina que es, como él tiene en la cabeza. Podemos poner 200.000 millones de ejemplos sobre esto. Pedro Sánchez no es un mentiroso, lo que ocurre es que ha cambiado de opinión. Pues no, es un mentiroso, como es evidente. Pero si tú eres miembro de la secta socialista, si quieres seguir siendo miembro de la secta socialista, tienes que pencar con esta mentira. Tienes que incorporarla. Por eso, como he dicho en muchas ocasiones,
el socialismo es un trastorno mental. Y aquí vamos con otra definición más. Aunque el socialismo sea una ideología, se manifiesta como un trastorno mental que impide al que lo sufre ver y aceptar la realidad tal como es. El socialista, en menor o mayor grado, pero siempre más que una persona sana, ¿vale? El socialista no ve ni acepta, o ve la realidad como es en realidad, pero no la puede aceptar. No la acepta porque no es lo que a él le gustaría, no corresponde con sus propios deseos, con su propia forma de pensar de cómo debería ser, no lo quiere aceptar, se niega a aceptarla, ¿m? Y pretende que la realidad es como él tiene en la cabeza, para poder mantener la fantasía del socialismo. En este sentido, el socialismo se parece más a un trastorno mental, a una suerte de esquizofrenia. Los esquizofrénicos confunden la realidad con lo que ellos tienen en la cabeza. Y los socialistas también. Los socialistas confunden la realidad con lo que ellos tienen en la cabeza. Y se unen a otros socialistas y se unen, por eso se unen en guetos no necesariamente físicos, sino en guetos mentales, en redes sociales cerradas, solo ven los mismos periódicos, solo conversan con otros socialistas, solo hablan de esos temas con otros socialistas, o sea, se mantienen en guetos mentales, porque cualquier exposición a alguien que no piensa como ellos les hace temblar sus creencias, pone en riesgo sus creencias, les hace sentirse vulnerables cuando alguien les dice que la realidad no es como ellos afirman que es. Entonces no lo pueden soportar. Y como no pueden aportar argumentos, solo pueden aportar mentiras, y alguien con más o menos habilidad puede combatir esas mentiras, mostrarles que están mintiendo, que lo que cuentan es falso, que lo que afirman es falso, y les pueden dar datos y un montón de cosas y tal. Pues cuando tú discutes con un socialista, pues normalmente reaccionan como de una manera muy infantil, como niños pequeños. Ponen muchas caritas, se ponen a patalear y a chillar como locos, te dicen que eres te insultan inmediatamente, fascista, machista, retrógrado, no te aportan nada, simplemente te empiezan a insultar y luego te dicen que como eres un fascista, machista, nazi, retrógrado, no sé cuántos, pues que no merece la pena perder el tiempo contigo y se van. Huyen o incluso se ponen violentos. Los grados de trastorno de los socialistas varían muchísimo, como es lógico, o sea, varían muchísimo. Los menos trastornados son los que consideraríamos socialdemócratas. Los socialdemócratas viven en una realidad paralela, pero bastante cerca de la realidad. O sea, están relativamente cerca de la realidad. Por eso, expuestos, por ejemplo, como está ocurriendo ahora mismo, expuestos de manera continua a las mentiras, al continuo torrente de mentiras que elaboran los dirigentes socialistas para mantener su tinglado, expuestos a ese torrente, hasta ellos acaban dándose cuenta de que es excesivo. O sea, cuanto más mienten los socialistas, los dirigentes socialistas, para mantener sus chiringuitos, que les permiten vivir a costa de la sociedad, cuanto más mentiras se elaboran, más falso suena todo y más mentiras necesitan. Cuanto más mentiras dicen, más mentiras necesitan. Y eso a los que están menos alejados de la realidad les chirría, o sea, les acaba llamando la atención, digo, ¿no? Y es entonces cuando se producen los vuelcos electorales. Cuando las mentiras alcanzan un grado tan extremo que hasta las personas que son creyentes socialistas, pero no están muy mal de la cabeza, acaban diciendo, bueno, pues esto es una broma, esto no puede ser. Y entonces es cuando dejan de votar o votan a otras opciones políticas.
pero los más fanáticos, normalmente las personas más cobardes, más débiles de carácter, más mediocres, que tienen menos confianza en sí mismos, que tienen menos apoyos sociales, que se sienten menos valoradas, esas personas son mucho más vulnerables a esta auténtica secta, porque ya lo hablaremos en otro momento, pero el socialismo también tiene una versión religiosa, es una secta. Y entonces estas personas arramblan con lo que sea. Con lo que sea. Da exactamente igual lo que hagan sus líderes, ellos lo validan. Estas personas, comunistas, feministas y nazis, nacionalsocialistas, viven en la mentira, de la mentira, por la mentira y para la mentira. La mentira es su herramienta de trabajo diaria, habitual, constante. Siempre viven fuera de la realidad, en su fantasía delirante, en la que niegan que las cosas sean como son. La realidad no es como es, sino que es como ellos tienen en la cabeza. Como digo, algo que hacemos todos en cierta medida, pero que en ellos se convierte en una patología. En los socialistas esto es perdón por lo de las gafas, es una auténtica patología. Por eso, por si no lo habéis notado o si no habéis recibido información al respecto, por eso la salud mental en las últimas décadas en España se ha deteriorado espectacularmente, en España y en todo Occidente. Se ha deteriorado de una manera salvaje. La salud mental en España y en Occidente en general está peor que nunca. Porque es que una cosa y otra van de la mano. El socialismo es la expresión del trastorno, de un trastorno mental. Y desde cierto punto de vista es una enfermedad social. Cuando la ideología socialista, que promueve la utilización de la mentira y del autoengaño de manera diaria, de manera constante, hace que cuantos más socialistas haya, cuantos más gente que viva en el autoengaño y en la mentira, más se deteriora la salud mental general de la población, porque hay más gente viviendo en la mentira. El socialismo roba el valor, me refiero al coraje. Roba el coraje, degrada el coraje, desvirtúa el coraje de las personas para aceptar la realidad como es, para ver la realidad como es y aceptarla, que es, por cierto, la llave de la felicidad. La clave para ser feliz es ver la realidad tal como es y aceptarla, te guste o no te guste. Las cosas son como son, te gusten o no te gusten. Independientemente de cuál sea tu gusto personal, las cosas son de una manera determinada. No son malas, ni son buenas, son como son. Tu reacción es la que es mala o es buena. Entonces, por resumir, que ya vamos a terminar. Nueva definición de socialismo. Aunque el socialismo es una ideología, se manifiesta como un trastorno mental que impide al que lo sufre, o al que lo practica, porque hay una parte de sufrimiento y otra de práctica, ver la realidad tal como es y aceptarla. En los casos menos graves, los socialdemócratas y demás y tal, pues los socialdemócratas manifiestan creencias absurdas, pero no excesivamente tóxicas, ni agresivas y demás, no extremas, y en cambio los nazis, nacionalsocialistas, comunistas y feministas están completamente mal de la cabeza. Y en muchos casos les oyes hablar y te das cuenta de que estarían mucho mejor en un psiquiátrico. Por eso las tres ideologías más tóxicas, totalitarias y genocidas, las tres versiones, las tres cepas más tóxicas, totalitarias y genocidas del socialismo son el feminismo, el nacionalsocialismo y el comunismo. El comunismo ha matado a más de 100 y pico millones de personas en 100 años, más que ninguna otra ideología en toda la historia, en menos tiempo, de manera más cruel y salvaje. El nazismo, pues que voy a contar, de la Segunda Guerra Mundial y el holocausto judío y demás, y todas las guerras y las matanzas que provocaron. Y el feminismo es que solo tenéis que ver cuáles son las consecuencias que tiene. Ahora mismo está corrompiendo y destruyendo nuestra sociedad, convenciendo a las mujeres de que no necesitan a los hombres, de que son iguales a los hombres, de que son mejores que los hombres, de que los hombres las matan.
y convenciendo a los jóvenes de que es mejor no tocar a una mujer ni con un palo, porque te puedes meter en... O sea, porque es un peligro. O sea, utilizan el miedo para enfrentar a las personas. Esto es lo que le hace el socialismo a una sociedad. Y por eso es la obligación de cualquier persona de bien, la obligación de combatirlo mañana, tarde y noche. Todos los españoles de bien, debemos dedicar, aparte de todo lo demás, debemos dedicar nuestra vida a combatir el socialismo de una manera o de otra, porque nos va la vida y el futuro en ello. En fin, no me enrollo más. No prometo que el próximo día hable de Kung Fu Panda, pero está cerca, está cerca. Que paséis muy buena tarde y hasta la otra.